Vamos a ver, resulta que la música para gatos existe y que la música para monos tamarinos también, y que si a unos cocodrilos los empiezas a estimular con una tuba, pues te responden. Y es que en general no solemos hablar de la relación de los animales con el sonido, solemos hablar de nuestra relación con el sonido y con el sonido ordenado, que es la música. Pero ahora hay gente que está poniendo de moda el hacer música para animales. Y como esto es un canal cristiano, como esto es un canal de análisis musical, es nuestro deber analizar la música para animales. Todo surge de un señor llamado David Tye, que en esta entrevista en NPR pues cuenta que le apetecía hacer música para animales y entonces contactó con un primatólogo y le dijo: ¿me puedes mandar grabaciones de sonidos de monos tamarinos? Y las grabaciones sonaban así. Y se dedicó a hacerlas más lentas, rollo 8 veces más lentas, para sacarse en partitura, la nota a nota, cómo es el grito del mono, y luego lo tocó con el cello y lo aceleró y lo mezcló en forma de canciones. Y dices, ¿y qué ritmo usó para la música? Pues ritmos basados en los latidos cardíacos en estado basal de los tamarinos. Y se supone que cuando ponía música basada en vocalizaciones de buen rollo de los tamarinos, de estar relajados, de estar a gusto, eso les producía el estar más relajados y más a gusto. Y cuando les ponían este otro, que son sonidos de guerra tamarinos, de tamarinos estresados, pues los tamarinos se ponían ahí a gritar y a saltar y era todo lo peor. Y entonces le dio por cogerla con los pobres gatos. Y con los gatos hizo otro approach, porque esto es muy interesante. Cuando los tamarinos están en el útero de su madre, ya son capaces de oír el latido de su madre, pero parece ser que cuando un gato está en el útero de su madre, todavía no es capaz de oír el latido cardíaco de su madre. Así que eso le llevó a David Tye a pensar que no tenía sentido encajarlo con el ritmo de un latido cardíaco normal de un gato, porque como que no lo tendrían asociado a nada. Entonces cogió pues todo lo que se supone que los gatos consideran bueno y sagrado, como el ronroneo, los tipos de maullidos de placer y de saludo y como de buen rollo positivos, y los imitó con instrumentos, no los sampleó, los imitó con instrumentos. O sea, el sonido no viene de un gato, el sonido viene de su cello y de su ordenador y de cosas digitales. La música para gatos suena así. Pues es como una especie de mezcla etérea entre ronroneos, maullidos y cosas raras como de sintetizador en un pack pues extraño. Y aunque todavía hacen falta más y más estudios para confirmar cualquier cosa, se supone que en los primeros estudios pues ya parece que algunos gatos responden muy positivamente a esta música. Vamos a ver si Miku responde positivamente a esta música. A ver, Miku, te vamos a poner música para gatos. Entonces me tienes que decir qué te parece del 1 al 10. Yo diría que algo de intriga sí que le ha producido, porque ha estado como mirando el altavoz bastante y luego se ha acercado a olisquearlo en plan, ¿qué está pasando en este altavoz? Pero podría ser todo completamente casual. No sé, habrá que seguir probando a ponérselo de vez en cuando. Miku. Claro, aquí yo pienso que también pues habrá canciones que le gusten más y canciones que le gusten menos. O sea, tú a mí me pones una canción para humanos y no das con el estilo que a mí me gusta y el compositor que a mí me gusta y no sé qué, y no me produce ningún tipo de sentimiento. O sea, a lo mejor este es el equivalente a cantautor con su guitarra en el mundo de los gatos y a Miku le gusta el death metal, yo qué sé. Y en un primer estudio parece que el 77% de los gatos a los que se lo pusieron pues les moló, lo cual quiere decir que les bajó los niveles de estrés o cosas parecidas. Y en esta entrevista en Ideas TED cuenta que ahora lo que quiere es hacer música para caballos y ponérsela con cascos de cancelación de sonido diseñados específicamente para las orejas rotatorias de los caballos. Eso es lo que dice. Alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacer música para caballos. David Tye se ha ofrecido, así ya no lo tenemos que hacer ninguno más, ¿vale? Pero claro, ¿qué pasa? Que hay más cosas que varían de especie a especie, porque por un lado tenemos los timbres, que tienen que sonar lo que tu especie encuentre como un timbre de comunicación agradable. Los que se parezcan a chillidos en tu especie, pues te van a producir un poco de inquietud. Por otro lado, el tempo, que la hipótesis de David Tye es que depende de los sonidos repetitivos a los que estés más acostumbrado. Si eres un animal pequeño quizás sean más rápidos porque los latidos son más rápidos, la velocidad a la que masticas, la velocidad a la que sorbes leche, todo eso es más rápido, entonces estás acostumbrado a sonidos con periodicidades más rápidas. Puede ser. Pero hay una cosa que es el rango de frecuencias, y es que cada especie animal oye un rango de frecuencias completamente diferente. Como regla general inexacta, cuanto más grande es un animal, más graves son los sonidos que puede oír, y cuanto más pequeño, más agudo. Los perros y los gatos detectan
detectan sonidos muchísimo más altos que nosotros. Nosotros lo máximo que podemos oír es 20.000 hercios. Estos son 1000, estos son 2000, estos son 5000, estos son 10.000, aquí algunos empezaréis a dejar de oírlo, estos son 15.000, aquí muchos no lo oiréis, y estos son 20.000. Igual que este vídeo está exportado a 25 frames por segundo, el audio de este vídeo está a 48.000 muestras por segundo. Si quisiéramos emitir un sonido de 50.000 hercios, no podríamos, porque estamos emitiendo a 48.000 muestras por segundo. Un sonido que se produce con una vibración que ocurre 50.000 veces por segundo, no se puede producir en 48.000 unidades, no puedo hacerlo vibrar 50.000 veces por segundo. Pero resulta que mi gata escucha, no como yo hasta 20.000, sino hasta 60 y pico mil hercios. Y una rata puede escuchar hasta 200.000 hercios. Ultra sonidos. Y lo curioso es que no pueden escuchar las ratas sonidos por debajo de 200 hercios. Este sonido que ahora estamos oyendo, todos estos sonidos que ahora estoy poniendo por aquí, no los puede escuchar una rata. Depende de la rata, imagino que habrá distintas subespecies de ratas, no lo sé. El point es que un día un señor decidió ponerle Mozart a las ratas. De nuevo, alguien tenía que hacer. Entonces alegrémonos que ya lo ha hecho alguien y no lo tienes que hacer tú. Un problema menos. Y entonces resulta que les pusieron varias piezas y justo la obra K205 de Mozart las relajó, les bajó la tensión. Esta. Y dices, ah, pues muy bien. Pero no, es que resulta que todo lo que esté por debajo de 200 hercios, la rata no lo oye. Esto es el K205 de Mozart de 200 hercios para abajo. Esto la rata no lo detecta. Pero no solo eso no lo detecta, sino que cuando le ponían la obra con solo las frecuencias que van de 4000 a 16000, esto que ya no suena a nada, a nosotros nos resulta súper raro. Esto nosotros lo llamaríamos high-end. Para una rata estos son medios. Para una rata esto le falta brillo. Pues esto que está sonando ya les producía prácticamente la misma reacción que cuando lo escuchaban con todo el resto del espectro de frecuencia. O sea, para una rata era prácticamente igual esto que esto. Y de nuevo a una rata le parecería que a esto le falta brillo, que le falta high-end. Esto las frecuencias máximas están por 16.000, 20.000 hercios. La rata necesitaría que esto estuviera a 150.000 hercios de las frecuencias más altas a lo mejor. Eso requeriría unos archivos de música, o sea, a 400.000 hercios de frecuencia de muestreo que pesarían una barbaridad. Una de las diferencias entre el WAV y el MP3 es que al MP3 le quitan frecuencias extra agudas. Es decir, que las frecuencias de calidad musical van de 48.000, que es lo que solemos escuchar, 96.000 o 192.000, cosas de la leche que pesan mucho, que ya tienen que guardarse en WAV y en FLAC y no sé cuántos, y que no todos los dispositivos las pueden reproducir. Y luego estaría la frecuencia de las ratas. Las ratas tendrían la mejor música, la música con más definición en cuanto a frecuencia de muestreo y con el mejor high-end, y habría que construir dispositivos, o sea, seguramente ni mi portátil ni mi móvil puedan reproducir ahora mismo música en 400.000 hercios de frecuencia de muestreo. Ahora ya solo falta que llegue alguien y le ponga música a los virus, ya nos solucione todo el problema. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Yo voy a seguir probando a ver si a Miku esto le funciona y nos vemos mañana. Hasta pronto. Miku, ¿estás ahí? Y ahí. Doble Miku. ¿Cómo lo llevas, Miku? Yo creo que se ha quedado traumatizada después de la canción. Ha tenido un efecto Stendhal y está emocionada.